en gran manera. Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y antes de leer ese versículo, quiero decirte que hoy quiero hablarte acerca de los finales de Dios. El tema que hemos titulado hoy es un buen final. Un buen final, ese es el tema del mensaje hoy. Un buen final. Debes de saber que los finales en Dios, no en otro, no en nadie más, son buenos. Todos los finales en Dios son buenos. Pero para que ese final de Dios sea bueno en ti, pues tienes que mantenerte en Dios. Tienes que buscar a Dios, tienes que amar a Dios. Para que ese final de Dios sea bueno, tienes que caminar con Dios. Mira Romanos 8, 28, ahora sí Romanos 8, 28, dice claramente, Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos de los que me están escuchando aman a Dios? Amén. Sabemos que los que aman a Dios, todas, recuerda que cada vez que la palabra de Dios nos habla, siempre se refiere a algo grande. Dice que todas, que sabemos que los que aman a Dios, todas, empieza diciendo todas las cosas, no algunas, todas las cosas les ayudan a mal, no, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las cosas buenas que te pasan son para tu bien. Las cosas no tan buenas que te pasan son para tu bien. Las cosas que son incómodas y etapas incómodas en tu vida son para tu bien. Amén. Pero ¿cómo, pastor, puede ser que esto que estoy viviendo, esto que me están haciendo, esto que estoy sufriendo, va a ser, si la palabra de Dios dice que es para bien, es para bien. Amén. Si la palabra de Dios está diciendo que al final todo va a estar bien, pues todo va a estar bien. ¿Cuál es el secreto para que esto se haga realidad en mi vida? Para que se haga realidad en tu vida. El mismo verso nos lo enseña. Dice, todo lo que sucede es para bien. Pero dice, a los que aman, ¿a quién? A Dios. O sea, esta bendición, esta promesa, no es para cualquier persona, no es para todos, es para aquellos que aman a Dios. Si una persona no le interesan las cosas de Dios, porque tú puedes decir que amas a Dios porque vienes a la iglesia. No basta con que vengas a la iglesia. Amar a Dios no basta con que conozcas algo de Dios. Amar a Dios se trata de que te entregues a Él. Cuando te entregas a Él, tú estás amando a Dios. Porque empiezas a servirle, empiezas a buscarle, empiezas a orar con Él, empiezas a tener una comunión con Él, entonces tú estás amando a Dios. Ahí entonces se cumple lo que dice la palabra. Entonces, ¿cuántos de los que me están escuchando hoy aman a Dios? Yo sé que amas a Dios, por eso estás aquí, has venido a conocer más de Él y quieres amarlo y quieres entregarte más a Él. Muy bien, entonces esto se va a cumplir en ti. Entonces, si algo bueno te está pasando, qué bueno, es para tu bien. Si algo malo te está sucediendo, qué bueno, es para tu bien. Porque tú amas a Dios. ¿Y qué con aquellas personas que no les interesa a Dios? ¿Qué con aquellas personas que no aman a Dios? ¿Qué con aquellas personas que no buscan a Dios? Y a veces hasta se atreven a decir en sus vidas cosas que les pasan. No, es que todo obra para bien. Cállese. Porque para usted no obra para bien. Sí, no, la Biblia es muy clara. Para aquellos que no buscan a Dios, que no aman a Dios, no, es que todo obra para bien. No, lo que te está pasando, si tú no amas a Dios y no buscas a Dios, lo que te está pasando, que es malo, es para tu mal. Y vas a terminar mal. Porque necesitas amar a Dios. Es muy fácil que tomemos las promesas y digamos, sí, todo obra para bien, yo sé, Dios. No, pero ¿estás amando a Dios? Hay que amar a Dios. Yo sé que la iglesia El Paso Palabra es una iglesia que ama a Dios. Amén. Y si no lo estás amando como debe ser, hoy vas a empezar a amarlo. Porque así es, la palabra se cumple. Se cumple. Entonces, el tema de hoy, un buen final. Vamos a otro pasaje de la Biblia, que es en Génesis capítulo 37, donde vamos a basar nuestro estudio. Génesis capítulo 37, versículo 3. Y es la historia de Jacob. ¿Quién era Jacob? Jacob fue el patriarca que tuvo 12 hijos, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel. Un hombre muy usado por Dios, a pesar de que tuvo errores en su vida, a pesar de que tuvo fracasos, se compuso, hizo pacto con Dios. Y esta es la historia de Jacob. Empieza hablando aquí la historia de Jacob, pero más bien la historia de los hijos de Jacob. Empieza a hablar la historia de los hijos de Jacob. Génesis capítulo 37, versículo 3 dice, y amaba a Israel. Israel era Jacob. Le cambiaron el nombre, pero es Jacob. Y amaba a Israel a José, o sea, uno de sus hijos, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores.
Miren lo que dice la Escritura. Israel es Jacob, Jacob tuvo 12 hijos y una hija. ¿Y cuántos saben los que son padres que debemos de amar a nuestros hijos? Debemos de amar a nuestros hijos, por algo Dios te los da, son herencia de Dios, dice la Biblia. Pero dice aquí la Escritura que Jacob amaba más a José que a los demás. ¿Verdad que se dice? Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Tenía 12 hijos y una hija, eran muchos hijos. En varones tenía 12 hijos contando a José. Pero dice que amaba más a José. Error número 1 que cometió Jacob. Ahorita te empecé a decir que la historia de Jacob lleva errores, fracasos, pero al final de cuentas hizo las paces con Dios, buscó a Dios, llegó a amar a Dios y Dios le dio un buen final, porque así es Dios, cuando le buscamos y lo amamos. Pero aquí cometió un error, empezó a amar más a un hijo que a otros. Y eso le ocasionó muchos problemas a José, al hijo que amaba. ¿Por qué? Porque los demás hermanos, eran muchísimos, 11 hermanos más, sin contar la hermana que tenían. Pues empezaron a aborrecerlo, empezaron a sentir envidia, a criticarlo, ¿por qué ama mi papá más a este que a otro? Debemos de amar a nuestros hijos, padres, por favor, debemos de demostrar el amor a nuestros hijos, parejo. Amén. No haga excepción de personas, ni menos con sus hijos. Ame a sus hijos igual, ¿verdad? Que a veces el trato es diferente. Una cosa es amarlos y otra cosa es el trato. Que a veces el trato es diferente en el sentido de que a veces uno se comporta de una manera, otro de una manera muy mala, o pues tienes que hacer cierto trato para componerlo. ¿Estás aquí conmigo? Pero es muy diferente que lo amas, sigues amándolo. ¿Cuántos padres corrigen a veces a sus hijos porque los aman? ¿O cuántos los corrigen porque no los aman? No, los corregimos porque nos amamos. Pero tenemos que ser parejos. Bueno, él cometió un error y ese error le costó suerte a ese hijo llamado José, porque los hermanos lo empezaron a aborrecer. Y dice aquí la Escritura que lo amaba tanto que le hizo una túnica de colores a José. Le hizo una túnica de colores. Jacob tenía sus razones de por qué tener como chiple o por qué amar más a ese hijo, porque dice, en el mismo versículo dice, que porque lo tuvo en la vejez, cuando ya estaba viejito lo tuvo, y le agarró mucho cariño más que a los demás. Error, pero lo hizo. Bueno, le hizo una túnica de colores, y se la regaló. ¿Sabes qué significa esa túnica de colores? Esa túnica de colores en José significa que su papá Jacob le estaba profetizando el favor de Dios a él. Estaba profetizando el favor de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la túnica de colores? Allá en Israel, no sé si hasta el día de hoy, pero allá en los judíos, en el tiempo antiguo, en aquel tiempo que estaba viviendo Jacob y sus hijos, se usaba que los judíos usaban solamente un color en sus vestiduras. No podían llevar máximo 2 colores, pero no podían llevar una variedad de varios colores. No se les tenía permitido. Nomás tenían que vestirse con un solo color, máximo 2 colores, combinar sus vestiduras. Y entonces el judío que sí tenía combinado sus vestiduras con varios colores, significaba que tenía un favor de Dios especial de Dios. De parte de Dios tenía un favor especial sobre él. Y no a cualquiera le ponían vestiduras con varios colores. Entonces a José le pusieron una túnica de colores dándole a entender, o sea, el padre lo que estaba haciendo estaba profetizando y declarando sobre su hijo José que el favor de Dios iba a estar con él todo el tiempo. Debes de saber, padres, hoy también es una plática para padres. Padres, debemos de saber que debemos de orar, declarar y profetizar sobre nuestros hijos. Amén. No sabes, no tienes idea del poder que hay en la oración de un padre sobre el hijo. La Biblia habla específicamente de eso, del padre, no tanto de la madre, del padre. La oración que haces sobre tu hijo, Dios la escucha y Dios la cumple. Hay que aprender como padres, hablo a los padres, no a las madres, padres. Hay que aprender a declarar y profetizar sobre nuestros hijos. Amén. Usted puede declarar y profetizar sobre sus hijos y declarar que se haga con sus hijos lo que usted desea que se haga. Y Dios lo va a hacer. Amén. Tiene mucho poder, muchísimo poder. Bueno, pues Jacob estaba declarando con esa túnica de color, estaba declarando que su hijo José iba a tener abundante favor, abundante favor. ¿Y cómo declaramos, pastor? ¿Cómo le hacemos para que nuestras peticiones o nuestras declaraciones, nuestras oraciones y peticiones sean efectivas y Dios las conteste? ¿Cuántos vinieron el jueves pasado? Amén. Acabamos de tener una plática, una prédica este jueves. Por cierto, si usted nada más se ha convertido en dominguero, perdóneme, pero si nada más se ha convertido en dominguero, deje de ser dominguero, véngase también esta semana. Los jueves también tenemos servicio. Y Dios también habla los jueves. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, jueves aprendimos cómo pedirle a Dios, cómo asegurar que nuestra petición
sea contestada. ¿Cómo garantizar que la petición que tú le das a Dios sea garantizada? ¿Recuerdan los que vinieron el jueves? ¿Cómo? Orando a Dios, pidiendo a Dios, ¿en el nombre de quién? De Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Usted garantiza que la petición va a ser contestada a favor suyo. Entonces así cada vez que tú ores, Padre, sobre tus hijos y declares y profetices, en el nombre de Jesús. Yo declaro que mi hija, que mi hijo es un siervo de Dios, un gran hombre de Dios, va a ser pastor, va a ser pastora, va a servir a las naciones, nunca se va a apartar del Señor. Usted declare todo lo que usted desee ver en sus hijos, declárelo y Dios lo va a cumplir. Te está hablando un pastor que oró mucho tiempo por sus niños desde pequeños y lo he visto cumplir. He visto la promesa cumplida de todo lo que he profetizado sobre ellos. Es más, Dios me ha dejado con la boca abierta porque se ha ido más allá de lo que yo esperaba. No, ahora veo a mis hijos más allá de lo que yo esperaba. Porque Dios es bueno, pero hay que profetizar. Era rara la noche, era rara el día, la noche más bien, que me fuera yo a dormir a mi cama, cuando mis hijos estaban pequeños, y yo no orara por ellos. Y yo no fuera a sus camas, estuvieran despiertos, estuvieran dormidos, y yo declarara una oración, una bendición sobre ellos. Y el Señor cumple, ¿por qué? Pero hay poder en la oración, sobre todo del hombre, del padre. Ahora, si tú estás en un hogar donde nada más hay madre y no hay padre, pastor, ¿por qué no hay padre? Pues quién sabe. Casi siempre es una bola de responsables, irresponsables. No están, pues ¿por qué no están? Porque, por muchas causas. Pero si tú estás sola y tienes a tus hijos y eres madre, es la única autoridad fuerte ahí en el hogar, tú haces esa oración sobre tus hijos y Dios la va a tomar como si fuera la del Padre. Claro que sí, porque Dios no deja a nadie fuera de su bendición. Bueno, aquí Jacob le estaba profetizando en esa túnica de colores que el favor de Dios iba a estar con él. Y que si José tuvo favor de Dios, tremendo favor de Dios. Tremendo favor. Sí, empezó a vivir etapas muy incómodas, muy tristes, cosas que no esperaba en su vida. Debes de saber, iglesia, que aunque tú tengas el favor de Dios y aunque una persona camine en el favor de Dios, eso no le elimina ni le evita pasar por un que otro valle. ¿Me estás escuchando? El que tú tengas el favor de Dios en tu vida no te va a eximir de que pases un que otro valle en tu vida. Es normal. Lo que sí te garantiza el favor de Dios es que vas a salir de ese valle y vas a salir bien y tu final va a ser bueno. Amén. Así es que no salga usted o no reclame usted a Dios. ¿Y qué? ¿Y por qué me estoy pasando por esto? Si el favor de Dios está conmigo, pues porque a veces vamos a pasar por un valle y vas a tener que ser probado, aunque tenga el favor de Dios, aunque tengas el favor de Dios. El favor de Dios es precisamente para sacarte del valle. Es precisamente para darte sabiduría y salir adelante y terminar bien. Entonces, José, sí vemos que tuvo un favor increíble, lo dice la Escritura, ahí en Génesis 37, usted en su casa puede leer Génesis 37 en los demás capítulos, se va a dar cuenta todo el favor que recibió José, increíble favor. Pero como tenía favor, pues el favor de Dios en una persona produce críticas y produce envidias. Cuando tú caminas en el favor de Dios, vas a recibir críticas y vas a tener gente envidiosa. ¿Por qué? Pues porque te ven con el favor de Dios. ¿Y quién creen? Los primeros que fueron criticones y que hablaron mal de él y que lo envidiaron, su propia familia. Cuando tú caminas en el favor de Dios, va a haber envidias, va a haber críticas de gente lejana a ti, gente cercana a ti y hasta de tu misma familia. A él le pasó, sus propios hermanos lo empezaron a criticar y lo empezaron a envidiar. Increíble. Gente cercana, gente familiar. Y más cuando él empezó a contar el sueño. Empezó a contar, porque José, Dios, como tenía favor de Dios, José tenía un don, un talento. ¿Cuántos de los que me están escuchando tienen dones y talentos? Yo sé que sí, Dios te los ha dado. Tenía un don, un talento. ¿Cuál era su don y su talento? Interpretar sueños. Dar la interpretación y la revelación de los sueños de que la gente tenía. Y tenía ese don. Entonces empieza, como tenía ese don, pues recibe 2 sueños de parte de Dios. Y el sueño más importante lo recibe. ¿Y sabes cuál es el sueño más importante que Dios le da a José? Le da un sueño para su vida, de cómo va a terminar su vida. Y el sueño se trata de esto. Dice que ve un campo, está José parado en un campo, y ve varios manojos de trigo. Ve exactamente 12 manojos. Cada manojo representa a uno de sus hermanos y uno de esos manojos representa a él. Está en un campo, ve 12 manojos de trigo, cada manojo es uno de sus hermanos y uno de sus manojos es él, pero se ve que el manojo que representa su vida
se ve que va creciendo derechito, 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 y se levanta, y todos los demás manojos que representan a sus hermanos también empiezan a crecer, pero no derechitos, se empiezan a encurvear, 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 y se inclinan, todos se inclinan hacia el manojo, que es José. ¿Y qué crees? José se los platica a los hermanos, si de por sí ya no lo querían. Se empieza a platicar el sueño, y ellos dijeron, ¿qué te pasa? O sea, que vamos a venir inclinándonos a ti, y tú vas a ir para arriba y no vamos a inclinar. Pues se los contó, imagínate la envidia que les entró. Les entró envidia porque José tenía sueños y ellos no. La gente tiene envidia de lo que los demás tienen porque tú no lo tienes. Eso es la envidia. La envidia, nadie se escapa, iglesia, nadie se escapa de la envidia, ¿eh? Aquí no te me hagas muy santo, muy santa. Tarde que temprano, hemos tenido envidia de algo. Y no me diga que no. Todos, nadie se salva. Todos, porque ¿qué es la envidia? La envidia es que, de acuerdo al diccionario de la lengua española, dice que la envidia es desear o querer tener lo que otro tiene. Eso es la envidia, desear o querer tener lo que otro tiene. Pero cuando ya estás tú en ese espíritu de envidia en tu vida, créeme que está peor que eso, está peor que la descripción de lo que es envidia. Ya llega un momento en que ya no te interesa tanto tener lo que el otro tiene. Lo que te interesa es que ese no lo tenga. Ya no le hace que yo no lo tenga, pero que él no lo tenga. ¿Has visto los niños y los bebés cómo se comportan cuando les agarran uno de sus juguetes? Va y se pelea, llora y grita y sabe que es juguete de él y se lo quitaron, va y pelea y grita. Porque no porque quiera el juguete, sino porque quiere que ese niño no lo tenga. Y así es la envidia con la gente. Ya no, llega un punto donde ya no te interesa tanto que lo tenga esa persona, lo que quieres que no lo tenga, aunque yo no lo tenga, no me importa, pero que no lo tenga. Y así empezaron estos hermanos de José a envidiarlo, imagínate, tramaron a hacerle mal. Tramaron hacerle mal. ¿Qué le hicieron los hermanos? Lo vendieron. Lo venden como esclavo, teniendo este jovencito de 17 años. Lo vendieron como esclavo. Y ahí está de esclavo. Y estos hermanos, pues como tenían mucha envidia y lo aborrecían y lo odiaban, los dijeron, vamos a hacerle mal, vamos a desquitarnos, vamos a hacerle mal. Y lo vendieron como esclavo. Estos hermanos pensaban que le estaban haciendo mal, pero la verdad le estaban haciendo bien. Escucha por favor, los hermanos pensaban que le estaban haciendo mal a José, pero la verdad le estaban haciendo bien. ¿Sabes qué hicieron? Lo vendieron a unos esclavos y para que, como tenían que regresar a la casa de su papá, y papá iba a notar que le faltaba a su niño consentido, pues ellos tenían que dar una explicación. Dijeron, para que papá no sospeche que lo vendimos a unos esclavos, pues vamos a agarrar la túnica de colores que le regaló, y vamos a llenarla y embarrarla de sangre. Vamos a matar un corderito, un cabrito por allí, y la sangre de ese corderito lo vamos a embarrar de sangre, todo la túnica, y se la traemos al papá, y le decimos, papá, pues desafortunadamente a tu hijo José lo mató una bestia allá en el campo. Y mira, está llena de sangre tu túnica. Checa si es la túnica de él. Y sí, pues checó, imagínate el dolor del padre. Bueno, la cosa es que ellos mataron un corderito, mataron un cabrito, y la sangre de ese cabrito lo embarraron en la túnica de colores. ¿Sabes que esa sangre de ese corderito, de ese cabrito, me habla de la sangre del cordero? ¿Qué es la sangre del cordero? Es el pacto de Cristo con nosotros, el pacto de Dios con nosotros. ¿Sabes lo que estaban haciendo los hermanos sin saber? Estaban confirmando la profecía de su papá de que él tendría favor y que Dios lo bendeciría en todo momento. Estaban confirmando el pacto, estaban embarrando la sangre de un corderito. En aquel tiempo se usaba la sangre de un corderito, de un cabrito, para hacer pactos con Dios, para ser perdonados por Dios y hacer pacto con Dios, y para que Dios te bendijera. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo los hermanos? Sin saberlo, estaban confirmando, estaban haciendo pacto para que Dios siguiera bendiciendo y que el favor de Dios estuviera con José. Y lo vendieron como hermano, Increíble. La sangre del cordero es el pacto. Estaban sellando lo que el papá había dicho sobre él, que iba a ser bendecido, que el favor de Dios siempre iba a estar con él y que siempre iba a tener pacto con Dios. Los hermanos lo hicieron para mal. ¿Qué es el tema de hoy? Un buen final. Los hermanos hicieron todo para hacerle mal, pero Dios se encargó de convertirlo en bien. Está bien, José. Dios dijo, está bien, José, te vendieron como esclavo tus hermanos, te quieren hacer mal, pero lo hicieron de una manera que están haciendo pacto conmigo. Están haciendo que yo tenga pacto contigo. Tu túnica que te pertenece a ti, tu vestidura que te pertenece a ti, la rociaron con sangre, que era como se hacía el pacto con Dios.
Es que sigues teniendo pacto y más fuerte. Lo estaban confirmando. Lo que los hermanos querían hacer de mal, Dios lo convirtió en bien. Iglesia, debes de saber que lo que la gente te desee, todo el mal que la gente te desee, Dios se va a encargar de convertirlo en bien. Escúchame bien, porque los planes y lo mal que la gente te quiera hacer a ti o el daño que te quiera hacer a ti, Dios no lo va a hacer para un lado, escúchame. El daño y el mal que que la gente quiere hacer sobre ti, Dios no lo va a hacer a un lado, lo va a tomar, sí lo va a tomar, pero lo va a convertir en bien. Entonces dice, Señor, apártame ese mal, apártame. No, Dios, no, deja que parece como que te van a hacer mal, no te preocupes, deja, dice Dios, pero yo lo voy a convertir en bien. Voy a aprovechar todo, Dios aprovecha todo, Lo bueno que pasa en tu vida lo aprovecha y lo malo también lo aprovecha. Y lo hace bien. ¿Para quién? Para aquellos, todo lo que acontece, a los que quieren, a los que aman a Dios, es para bien. Dios lo va a convertir en bien, no se esté preocupando. No vivas en estrés y preocupado por lo que estás viviendo. Si tu corazón ama a Dios, no estés preocupado de lo que suceda. Porque si tú amas a Dios, todo obra para bien. Usted relax, tranquilo. Les digo que hasta inglés les enseño. Relax. Iglesia, Dios es especialista en convertir lo malo en bueno. De hecho, es el único que puede hacer que todo lo malo que te ha llevado la vida, aprovecharlo para bien. Es el único que lo puede hacer. Entonces, ¿es importante amar a Dios? Claro que sí. No tanto por lo que Él te da, por lo que Él es, por lo que sea, pero amarlo. Cuando tú eres un hijo, una hija de pacto, el mal que la gente venga a hacer contigo, inclusive el mal que el diablo quiera hacer contigo, Dios lo va a convertir en bien. Dios lo va a transformar en bien. Claro que sí. Porque Dios es especialista. De hecho, es el único que puede hacerlo. ¿Cuántos de los que me están escuchando están dentro del pacto de Dios? Amén. Mantente en el pacto. Todo mal pensamiento, todo plan malévolo que te esté haciendo el mismo diablo o la gente contra ti, Dios lo va a convertir en bien para ti. Pero no te salgas del pacto. Iglesia, ¿me escuchaste? No te salgas del pacto, mantente en el pacto. Porque si te sales del pacto, pues ya Dios ya no responde. Tienes que mantenerte en el pacto, amando a Dios. ¿Y qué es lo que están haciendo los hermanos? Pues confirmando el pacto al untar de sangre ese vestidura de colores de José. Increíble, no te salgas del pacto. ¿Sabes que en el momento en que José lo están vendiendo, él no habló, no abrió su boca, no se defendió, no dijo, hermano, ¿por qué me...? O sea, y si se defendió, pues no sabemos porque la Biblia no dice, no menciona que se ha defendido. No habló en ese momento, no se defendió. Y más adelante va a dar a la casa de un hombre llamado Potifar, y ahí sí habló. Y luego después fue a dar a una cárcel, y ahí sí habló. Y luego fue a dar a un palacio, y ahí sí habló. En la casa de su papá, cuando estaba con su papá, también hablaba. Pero cuando lo están vendiendo, él no abrió su boca, no habló. Y no se defendió y no dijo nada. ¿Sabes por qué no habló? Él sabía que le estaban haciendo injusticia. Claro que sabía que le estaban haciendo injusticia. Pero ¿sabes por qué no habló y no se defendió y no nada? Porque José empezó a observar todo lo que le estaba sucediendo. Los hermanos lo estaban aborreciendo y que lo estaban vendiendo como esclavo. Y se dio cuenta que todo lo que estaba viviendo en ese momento, escucha mi iglesia, se dio cuenta que todo lo que estaba viviendo en ese momento no se parecía en nada al sueño que Dios le había dado. Y como no se parecía en nada al sueño que Dios le había dado, dijo, pues esto va a pasar. Esto es temporal. ¿Por qué? Porque no se mira nada del sueño de lo que Dios me prometió. ¿Estás aquí conmigo? ¿Qué es lo que debes hacer tú cuando algo mal está pasando por ahí o alguna situación difícil o incómoda en tu vida está pasando alguna etapa mala? ¿Qué es lo que debes de hacer? Si lo que estás viviendo no se parece nada al sueño que Dios te ha dado, pues no te preocupes. Eso también va a pasar. Quiere decir que es temporal y que Dios está teniendo control de ello. Y eso fue lo que hizo. No habló, no dijo, no, ¿para qué me preocupo? Esto también va a pasar. Esto es temporal, esto va a salir. Vamos a salir bien y vamos a terminar bien. Increíble. No hagas de algo temporal algo permanente. ¿Me estás escuchando? No hagas de algo temporal tu destino final. Es temporal lo que estás viviendo. Tu destino final es un buen destino.
Tu fin va a ser un buen fin, que es el tema de hoy. Tú vas a tener un buen final. ¿Cuánto le creen a la palabra? Amén. Mantente amando a Dios, porque todo obra para bien. Pero es muy doloroso esto que obra para bien. Pero aunque no entienda, obra para bien. Mantén tu corazón amando a Dios y obra para bien. Está José lleno de favor de Dios, lleno del favor de Dios. Increíble. Hay gente que de las cosas temporales hace su vida permanente y empieza a sufrir mucho y empieza a estresarse. ¿Te acuerdas una vez Jesucristo? Que va en una barca, dice la Biblia. Va en una barca y la barca va en el mar y empieza una tempestad tremenda. ¿Y sabes qué hizo Jesucristo cuando la tempestad arreció? ¿Sabes qué hizo Jesucristo? Iban los discípulos con él. Y la tempestad dice que casi partía la nave en dos. Iban los discípulos ahí, la tormenta, imagínate, era una barca, no un barco como los que ahora conocemos, que van con techo y van con toda la tecnología. No, una barquita, con toda descubierta. Imagínate cuando la tempestad le pegaba la lluvia en la cara, en el cuerpo a Jesucristo. ¿Sabes qué hizo Jesucristo? Se echó a dormir. Y estaba roncando. Y los discípulos desesperados. Y nomás miraban yo con Jesucristo y se acercaban a Jesucristo y nomás se oían. Y estos aquí desesperados. ¿Por qué crees que Jesucristo se echó a dormir? Porque la tempestad era real y Jesucristo estaba en un cuerpo real y sentía los golpes del agua, sentía los golpes de la ola, todo. Estaba en un cuerpo. ¿Por qué entonces se echó a dormir? ¿Por qué se puso tranquilo? Porque Jesús dijo, él sabía que su final, escúchame bien, Jesús sabía que su final aquí en la tierra era que él iba a terminar en una cruz, no ahogado. Él sabía que su final era terminar en una cruz para salvar a la humanidad, no ahogado. Entonces dijo, si no voy a ir ahogado, pues ¿para qué me preocupo? Hay que se preocupen los que tienen que preocuparse. Pero bueno, se despertó, ustedes saben ya la historia, lo despertaron y le habló con su palabra. Pues, saben que la palabra de Jesús es poderosa, le habló al mar y detuvo el mar. Claro que sí. Pero así es, debemos vivir porque él sabía cuál era su final era glorioso. Y entonces José es vendido como esclavo y llevado a Egipto. Y ya cuando está en Egipto, como esclavo, lo va a dar a una casa de un señor llamado Potifar. Allí, mira todo el favor que Dios tenía sobre José, a pesar de que estaba pasando etapas muy difíciles, mira todo el favor que tenía gracias a la profecía y a que hubo un padre que declaró sobre él bendición. Mira todo el favor que tenía. Cuando llega a la casa de Potifar, Potifar lo empieza a observar y se da cuenta que el favor de Dios está con ese joven. Y es esclavo. Y lo pone de jefe de todos los esclavos de ahí de la casa de Potifar. Le encarga toda la casa. Mira nomás el gran favor de Dios que tú provocas en tus hijos cuando tú profetizas y declaras bendición sobre ellos. Pero está como esclavo, pastor, pero está teniendo favor de Dios. Pero está en una etapa de su vida muy incómoda, pero está teniendo favor de Dios. Ahí está de esclavo, pero ahora es jefe de esclavos. ¿Sabes qué significa Potifar? Potifar significa experiencia. Ahora ponemos atención, no te me desconectes. ¿Qué significa Potifar? Experiencia. ¿En dónde está ahora José? En la casa de Potifar. Está siendo formado por Dios, pero con experiencia. Yo porque tengo que estar aquí. Sí, ya no estoy de esclavo. Imagínate José reclamando. José nunca reclamó. Dijo, yo porque pues, sí, estoy de esclavo. O sea, sí, ya no estoy como esclavo, soy jefe de esclavos, pero sigo siendo aquí esclavo. O sea, sigo estando en un lugar que... No. Él tomaba lo que Dios le mandaba, él lo aprendía porque estaba en la casa de Potifar, y Potifar significa experiencia. Él no pidió estar ahí, escúchame, José nunca pidió estar ahí en ese lugar. Lo pusieron. Hay cosas en la vida que Dios va a permitir que tengas que hacer y que no son mucho de tu agrado. Y digas, ¿y yo por qué tengo que estar? Porque necesitas experiencia. Y si estás ahí, va a haber etapas en nuestra vida que vamos a estar en unas áreas donde sí nos gusta, y va a haber etapas en nuestra vida que vamos a estar en áreas donde no nos gusta. Pero tienes que estar allí. ¿Por qué? Porque necesitas experiencia. Para que tú llegues a tu destino final, que ya sabes cuál es, porque Dios te lo indica. Para que tú llegues a tu destino final, necesitas experiencia. Y la experiencia solamente se obtiene haciendo cosas que a veces nos agradan y haciendo cosas que no nos agradan. Pero las tienes que adquirir.
son experiencias. O sea, José tenía que aprender, Potifar lo puso a administrar la casa de Potifar. José tenía que aprender a administrar la casa de Potifar. De ahí pasó a una cárcel, lo pusieron a administrar la cárcel. José tenía que aprender a administrar primero cárceles, primero administrar casas para poder administrar toda una nación. Porque Dios lo iba a llevar, su destino final era gobernar, no una nación, naciones, iba a gobernar naciones. Entonces primero tenía que aprender a gobernar una casa y luego a gobernar una cárcel, y entonces, ¿en dónde estaba? En casa de Potifar. ¿En dónde estaba? Pasando por una temporada de experiencias. De experiencias. Aquí hay un hombre, aquí en la iglesia, que me estaba contando que en un tiempo atrás tuvo la oportunidad de aprender un oficio. Se lo ofrecían gratis, en el lugar donde estaba él, se lo ofrecían gratis. Y dijo, ¿yo para qué quiero aprender eso? Gratis, ¿eh? Dijo, se me hizo fácil, pastor. Dijo, no, ¿para qué? Pasan algunos meses más, unos años más, y resulta que va a dar a un trabajo, a un lugar donde necesita todo lo que le ofrecieron gratis. Ahora le están ofreciendo ese trabajo, pero no lo sabe hacer, porque no aprovechó. Iglesia, todo lo que Dios te mande a hacer en la vida, hazlo. Porque créeme, tarde que temprano lo vas a necesitar. Te va a servir como experiencia. No salgas al rato con que, no, pues no, ¿cómo no aproveché? Pues no aprovechó. Pero ahí está la oportunidad. Casa de Potifar, la experiencia, necesitaba pasar y tener experiencia José. Hay algo que la pastora y yo nos preguntábamos, ahora que somos pastores, le preguntamos a Dios. Decíamos, Dios, si tú ya sabías que íbamos a ser pastores, porque ¿cuántos saben que Dios ya sabe todo el futuro? Dios ya sabe el futuro. Si ya sabías que íbamos a ser pastores, decíamos mi esposa y yo a Dios, tiempo atrás, hace unos añitos que nos puso de pastores aquí. Si ya sabías, ¿por qué te tardaste tanto? O sea, ¿por qué? O sea, para empezar, en nuestra mente nunca pasó ser pastores. Además, le oíamos a todo eso, le oíamos. Dios es testigo. Ni por aquí pasó ni nada. Nunca pensamos estar aquí. Bueno, pero Dios así le plació, nos puso y le dijimos, ¿por qué te tardaste tantos años? ¿Por qué nos pusiste ya tan grandes? Y dije grandes, no viejo, ¿eh? Una cosa es grande y otra cosa es viejo. Estoy grande porque estoy alto, estoy grande. Digo, ¿por qué te tardaste tantos años? ¿Por qué tantos años? Hasta esta edad me pones de pastor. ¿Y sabes qué nos dijo Dios? Nos contestó Dios contesta tus peticiones. A lo mejor no te la contesta en el momento, pero después te lo aclara. Y nos dijo, tenían que pasamos casi 26 años, 25 años cristianos, nomás en 2 iglesias, porque no es bueno que andes por ahí para abajo, ¿eh? Escucha bien. 25 años en solamente 2 iglesias. Pero en esos 25 años aprendimos un montón de cosas, tuvimos que adquirir mucha experiencia. Vimos cuánta cosa en una iglesia te puedas imaginar. Vimos de todo, pasó de todo. Agarramos experiencia de todo. Algunas cosas sí nos gustaban hacer, otras cosas sinceramente no nos gustaban hacerlas, pero las hacíamos. Y estuvimos aprendiendo todo, y eso fue lo que nos dijo Dios. Es que ustedes tenían que pasar por ciertas experiencias, tenían que pasar a enseñarles primero a aprender muchas cosas para que pudieran ser pastores. Porque créeme, si no hubiéramos vivido todas y no hubiéramos tenido todas esas experiencias, mi esposa y yo, ya hubiéramos echado a perder este ministerio, con nuestras decisiones y con todo. Pero Dios te va, por algo te está pasando por donde te está pasando. Casa de Potifar, tienes que tomar experiencia ahí. Porque tarde que temprano la vas a necesitar. Imagínate José ya cuando llegó a ser, porque su buen final fue que llegó a ser gobernador de Egipto. Imagínate cuando ya estaba de gobernador de Egipto, le sirvió como, aprendí en la casa de Potifar cómo administrar a los empleados y hacer esto. O en la casa también me acuerdo que aprendí la experiencia. Tarde que temprano te vas a necesitar lo que estás aprendiendo. Y vas a decir, qué bueno que lo aprendí, qué bueno que lo aproveché, qué bueno que estuve allí. ¿Alguien está recibiendo una palabra de Dios? Y ya para terminar, ¿qué crees? José, después de que fue vendido y que está en la casa de Potifar y siendo jefe de esclavos, la esposa de Potifar le levanta un falso, quiere tener relaciones sexuales con él, y él no, pues él se cuida él ama a Dios, él se cuida de Dios, obedece a Dios, y la mujer lo difama y va a dar a la cárcel. Y ahora está en la cárcel, ya no está ahora en la casa de Potifar, ahora está en la cárcel. Y en la cárcel caen 2 presos, hay muchos presos, ¿no? Pero 2 de esos presos vienen del palacio. Quién sabe, algo malo hicieron en el palacio, porque era el copero y el panadero del rey.
y los mandan a la cárcel. Algo malo hicieron, ¿no? A la gente, ¿cuántos saben que al que mandan a la cárcel no lo mandan nomás por bonito? Algo hizo, ¿sí o no? Okay. Entonces ahí están, sí, pues eran panadero y copero del rey, pero algo malo hicieron, están en la cárcel. Llegan ahí donde está José, y entonces ellos tienen, esos dos presos, el copero y el panadero, tienen sueños. Escucha bien esto, por favor, tienen sueños. Y José les interpreta sus sueños. Recuerda, José tenía un don, un talento, sabía interpretar los sueños. O sea, José no estaba amargado. Escucha, iglesia, José no estaba amargado. Ya para ese entonces llevaba casi 13 años, 11 años, viviendo puras etapas bien difíciles en su vida, que no se veía nada de sus sueños, pero no estaba amargado. Llegan esos dos presos y se pone a revelarles los sueños. Empieza a poner en uso su don, su talento. José no se amargó y les dijo, no, ¿cómo que quieren que les interprete los sueños? ¿Qué no saben que por causa de un sueño estoy aquí? ¿Qué no saben que la razón de un sueño que tuve me ha pasado todo esto? Ya tengo 11 años sufriendo. No, hombre, no te corto mangos. No, José se puso a interpretarle los sueños. Siguió poniendo en uso su talento. Si tú aquí Dios te da un talento, un don, úsalo. Úsalo, no te amargues. Es que ya pasaron muchas cosas, pastor. Es que ya pasó mucho tiempo. ¿Y qué estás haciendo con el don que Dios te dio? Úsalo. No te amargues, úsalo. Él lo usó y gracias a que les interpretó los sueños a esos dos hombres, al copero y al panadero del rey, gracias a eso salieron de la cárcel. Y uno de ellos fue, gracias a eso que salieron de la cárcel, uno de ellos fue y habló con Faraón y le habló bien de José que estaba en la cárcel. ¿Y sabes qué hizo el Faraón? Como Faraón necesitaba la interpretación de un sueño, mandó sacar a José de la cárcel. Increíble. Lo mandó sacar de la cárcel y de la cárcel pasó a ser gobernador. ¿Qué es lo que Dios le estaba enseñando a José ahí en la cárcel con mandarle esos dos presos? Escucha. Uno de ellos era panadero, otro de ellos era copero. ¿Qué representa en la Biblia el pan y el vino, el pan y la copa? ¿Qué representa? Pacto de Dios. Dios le estaba diciendo, sigue el pacto mío, José. Ahí te mandé esos dos intrusos, se portaron mal, pero es un copero y un panadero. Le estaba diciendo Dios, el favor mío está contigo y el pacto sigue adelante. Cada vez que celebramos la cena del Señor, ¿qué tomas? Una copa y un pan. Pacto de Dios, pacto del nuevo pacto que es de Cristo Jesús. Y Dios le estaba hablando, le está diciendo, José, el favor de Dios está contigo. Pero sale entonces, gracias a eso, que le revela los sueños, sale de la cárcel directamente, dice la Biblia que de la cárcel salió directamente al palacio, y quedó el faraón tan complacido y tan satisfecho con José, que lo puso de gobernador de Egipto. Increíble, lo puso de gobernador de Egipto. Porque iglesia, porque el final de José era un buen final. Porque los que aman a Dios tienen buenos finales. ¿Cuántos de los que me están escuchando van a amar a Dios? ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que su final es un buen final? Claro que sí, créale, porque la palabra sí es. Y no importa que le estén pasando cosas difíciles. Y esa misma gente, esos mismos egipcios, fíjate, esos mismos egipcios que lo tomaron como esclavo, y esos mismos egipcios que le estaban haciendo mal a José, fueron ellos mismos los que lo levantaron y lo pusieron de gobernador de ellos mismos. ¿Me estás escuchando? El mismo enemigo que ha querido hacerte daño, Dios lo va a usar para levantarte y darte la victoria. Y ese mismo mal que están usando contra ti, Dios lo va a usar para hacerte un bien y llevarte la victoria. Así es. Los mismos egipcios lo pusieron de gobernador sobre ellos mismos. ¿No es bueno Dios? Nunca más, iglesia, vuelvas a preocuparte. Nunca más vuelvas a preocuparte. Porque tu final es un buen final. Déjame decirte que con Dios siempre, siempre, siempre se gana. Otra parte es con Dios siempre, siempre se gana. Pónganse de pie, iglesia, por favor. Le pido a los músicos que van pasando. Tu final es un buen final.